Hola, bienvenidos a la segunda semana de Estadística Descriptiva. Yo soy la doctora Ana María García y vamos a ver los contenidos de esta semana. Bueno, aquí vamos a hablar, ya habíamos hablado en la primera parte de lo que era la estadística en general, las variables, los tipos de variables y la forma en que podíamos organizar de manera gráfica nuestros datos. Ahora vamos a ver esos datos, cómo los podemos analizar. Y para esto vamos a hablar de un análisis descriptivo que va a permitir resaltar las características de una población. En la sesión anterior identificamos las características, ahora quiero estudiarlas para poder a partir de ello utilizar estadística con técnicas más complejas y poder hacer predicciones. Esta primera parte de análisis descriptivo utiliza la estadística descriptiva, por lo tanto vamos a trabajar con medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que son las dos categorías que se trabajan. La primera de tendencia central habla de tres elementos, la media, la mediana y la moda. Y el de dispersión habla de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Con estas 5 medidas va a ser suficiente para que nosotros podamos saber qué tan amplia es la población, cómo está estructurada, en dónde están agrupados más o menos elementos de nuestra población. Entonces van a ser medidas muy útiles y que también son las más comunes. Si recuerdan ustedes, en cualquier reporte, en cualquier documento, noticias de periódico inclusive, nos hablan de la media y a partir de ello incluyen en algunos casos la desviación estándar. Son las medidas clásicas que se trabajan en cualquier tipo de reporte para presentar un análisis básico de información. Bueno, empezaremos con las medidas de tendencia central. La primera de ellas es la media. Y la media aritmética, al fin y al cabo, es la suma de los elementos dividida entre el número total de esos elementos que estamos analizando. Yo estaría hablando, por ejemplo, de una temperatura media y eso significaría que si yo hablo de un mes, voy a hacer la suma de las temperaturas y luego dividirla entre el total de días en los cuales medí. Si hacemos una medición diaria, tendríamos que dividir entre 30. Y esa va a ser la temperatura media. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Esto solamente nos representa alrededor de qué valor se están agrupando las temperaturas a lo largo de este mes. El otro elemento es la mediana, mucho menos conocida y utilizada, pero también muy útil. Lo que hacemos en el caso de la mediana, en una lista ordenada, como es el caso de este ejemplo de los números que se marcan del 4 al 20, identificamos la parte central. ¿Qué número o números están en la parte central? Si la lista es un valor impar o hay valores impares, el número del medio va a ser único. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 11 valores, yo voy a contar del 1 al 11, ordenadamente estos valores, y en la posición 6 estaré en el punto medio, que sería la mediana. En el caso de que sean pares, como este ejemplo que tenemos aquí, tenemos 6, 8, 10 datos, entonces lo que yo voy a hacer es tomar los dos datos centrales, aplicar una media y a partir de ello obtendré la mediana. Entonces, importante que esto requiere una lista ordenada, no puedo trabajarlo con los datos de manera desordenada. Y finalmente tenemos la moda, que es el dato, el valor o expresión de la característica o variable que se repite con más frecuencia. En este ejemplo, el único valor que se repite 2 veces es el número 10, por lo tanto, yo podría decir que la moda es 10. Si el 4, el 6 o el 8 o hasta el 20 se repitieran más veces que en el caso del 10, este sería el valor que estaría sustituyendo y mi moda podría ser el 4, 6 o el 20, depende de qué número se expresó con mayor frecuencia dentro de mi lista ordenada. Algo muy importante, puede ser que haya poblaciones que tengan 2 modas, ¿no? Y esto significa que en mi caso podría ser el valor 10, pero adicionalmente si otro de estos números se repitiera, el 8 por ejemplo, en 2 veces también, entonces yo hablaría de que mi población es bimodal, por lo tanto hay 2 valores para la moda. Bueno, elementos también que vamos a trabajar, recordando lo que vimos en la sesión anterior de los cuartiles, son los rangos generales o absolutos, los intercuartiles y los semi-intercuartiles. Ambos lo que nos van a dar es el rango o la diferencia entre valor menor o mayor, que es el caso del primer elemento, que es el rango. Yo tomo el valor mayor expresado, le resto el valor menor y la diferencia de esta resta es el rango. Lo único que me representa es entre el valor total en el cual se mueven mi límite superior e inferior.
En el caso de los rangos intercuartiles, lo que hacemos es trabajar con el 50% de los datos. Entonces, ¿recuerdan cómo teníamos estructurados? Bueno, lo que hago es tomar el cuartil 3, que representaba el 75% de mi población, y le quito el cuartil 1. Eso no significa que estoy quitando 25% de la población inferior y el 25% de la población superior. Me dejaría justamente el 50% de la población intercalada o incluida dentro de este rango de cuartiles. Y ese es un dato también muy importante que vamos a utilizar. Y finalmente, el rango semi-intercuartil lo que hace es tomar el valor superior y dividirlo entre 2 para sacar una especie de media, ¿no? Que se puede utilizar también dentro de los análisis de datos. Bueno, elemento clave no solamente es que identifiquemos cuál es el valor medio o los valores importantes como media, mediana y moda a través de los cuales se va a concentrar la población, sino qué tan concentrada está la población. Y esto es un dato sumamente importante, porque si tenemos a una población que se dispersa, significa que en el caso de una campaña de mercadotecnia, por ejemplo, tendríamos que hacer esfuerzos mayores para poder llegar a esa población que está distribuida de manera más extensa. Veamos el caso, si nosotros hiciéramos una similitud con una ubicación geográfica y dijéramos, bueno, el centro histórico de mi ciudad es donde se concentra la mayor cantidad de personas, que sería, en mi caso, la media. Pero, aparte del centro de la ciudad, tengo poblaciones que están 10 kilómetros, 50 o 100 kilómetros a la redonda. Si tú fueras un vendedor que tiene que vender en todo este rango geográfico, ¿estás de acuerdo en que no va a ser lo mismo vender en el centro histórico, donde está todo el mundo concentrado, que a irme a poblaciones cada vez más alejadas? Esto, en la parte estadística, es lo que representa las medidas de dispersión. ¿Qué tan concentradas o dispersas o alejadas están las medidas alrededor de mi media? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es calcular una desviación media. Y para eso nos dice aquí nuestra definición, que es la medida aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. De ahí es algo muy importante, porque a partir de ello yo voy a tomar mis valores, tomo esas diferencias y voy haciendo una construcción de una media. La varianza, por lo tanto, mide de manera total la dispersión de los datos respecto a la media aritmética. Esa es la primera que calculamos y a partir de ella colocamos la desviación estándar. Sin embargo, en los reportes de las empresas, organizaciones o cualquiera que leamos, es muy común acompañar a la media de la desviación estándar, porque me va a dar un indicio cómo los valores están cercanos o alejados. Casi nunca ocupamos la varianza, pero nos sirve para calcular la desviación media. Ahora, otro elemento importante es el coeficiente de variación, que nos establece la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. Importante, porque el coeficiente de variación también me va a ayudar a entender qué tanto está esta dispersión o concentración, y sabemos que este valor se expresa entre el 0 y 1. Por lo tanto, entre más cercanos estén al 0 es que hay un menor grado de relación, mientras nos acercamos al 1 hay una relación mucho más fuerte. Bueno, la estadística se apoya de la probabilidad, por eso es tan importante que también la estudiemos durante esta materia. Bueno, la probabilidad, seguramente ustedes tienen una idea en mente ahorita que empezamos a hablar del tema, se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, esto es qué tan posible sea que algo pase, qué tan posible es que llueva el día de hoy, qué tan posible es que me saque la lotería, qué tan posible es que me acepten en un trabajo en el cual yo me postule. Y entonces lo que hacemos es trabajar con esta posibilidad de que ocurra o no ocurra el evento, o que ocurra en las diferentes maneras que puede ser posible. Veamos el ejemplo de una moneda. Si yo lanzo una moneda al aire, solamente tengo dos opciones, o que caiga sol o que caiga águila, excepto que la moneda sea truqueada. Y por lo tanto, si yo lanzara en cada ocasión muchas veces una moneda, solamente tendría esta posibilidad de caer águila o sol. Y a lo largo de muchas tiradas, yo llegaría a encontrar que prácticamente la misma probabilidad de que me caiga sol que de que me caiga águila. Por lo tanto, hablaríamos de un 50% de probabilidad que sea sol o un 50% de que sea águila. Bueno, entonces
la probabilidad es importante que nosotros tengamos su cálculo, que podamos medirla, porque a partir de ello podemos reducir la incertidumbre de algunos eventos que pudieran ocurrir. Y al hablar de probabilidad de un evento, vamos a referirnos que es el número de maneras en las que puede suceder ese acontecimiento dividido entre el total de posibilidades que tenga. Decíamos, si yo al lanzar una moneda tengo solamente dos opciones, águila o sol, entonces yo debo dividir entre el número total de resultados, que en este caso es 2. Pero si además digo, yo quiero saber que caiga águila, pues solamente hay águila o sol, hay 1 a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga águila es 1 entre 2, o si lo podemos expresar en una fracción, un medio, o lo podemos expresar en decimales, 0.5, o en porcentaje como el 50%. Importante que ambas probabilidades en mi ejemplo, o en el total de eventos que pueden ocurrir en un acontecimiento, sean igual a 1, siempre deben sumar 1. Otro ejemplo, veamos el caso de los dados, ¿no? Yo al lanzar un dado con 6 caras, mi probabilidad de que caiga un número, pues está entre el 1 y el 6, o cae un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, pero no hay otra probabilidad. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que caiga un número 5, donde estoy lanzando solamente un dado, están de acuerdo que solamente hay una forma de que caiga un 5, ¿no? Que en la parte superior, en el caso de mi imagen, se vea el 5. Pero la probabilidad total que yo tengo, o el número de eventos posibles que puede tener mi lanzamiento de dados es 6, por lo tanto la probabilidad de que caiga 5 es 1/6. Veamos otro ejemplo. Pero si lanzamos el dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par? Ahí es diferente, porque dentro de mi rango de probabilidades del 1 al 6, pueden caer pares 2, 4 y 6. Tenemos 3 posibles formas de tener un número par. Entonces mi probabilidad va a ser 3 entre 6, que decíamos que es el número total. 3/6, o si lo reducimos a una fracción más sencilla, 1/2. Entonces yo tengo el 50% de probabilidades de que al lanzar un dado, este caiga en número par. Por lo tanto, va a ser muy importante que tomemos en consideración, primero, que esto me sirve para poder tomar decisiones. Si ustedes les ofrecieran un trabajo entre venirse a una ciudad de México o irse a una ciudad al extranjero, tendrían que calcular cuál es lo más probable que ocurra, que te contraten en tu país o que te contraten en el extranjero. Y a partir de ello, tú estás jugando con esas probabilidades y tomas decisiones qué hacer, cuántos puestos poder postularte, o tomar decisiones de compro mi boleto porque yo me voy a ir a vivir a otro país, vendo mis cosas y demás. Entonces, es por eso tan importante la probabilidad. Debemos considerar que la probabilidad siempre, decíamos, suma entre 0 y 1. Si hay más de 1, estamos cometiendo un error. Si hay menos de 0, es imposible que ocurra, ¿no? Y la suma total de las probabilidades siempre va a ser 1. La forma de expresarlo, de leerlo, porque van a ver en los ejercicios que vamos a estar haciendo, siempre va a ser P, que representa la probabilidad de, y entre paréntesis, el evento que queremos hacer. Por lo tanto, esto se lee como la probabilidad del evento A. Hace rato decíamos la probabilidad de que caiga águila, sería P, entre paréntesis águila, o la probabilidad de que caiga un número 5 en el dado, sería P, paréntesis 5. Y luego tenemos otras posibles opciones, que querramos saber si la probabilidad de que A sea mayor que la probabilidad B, entonces lo trabajamos con esta simbología, o si decimos que hay la misma probabilidad, entonces ponemos la probabilidad del evento A es igual a la probabilidad del evento B. Otro punto importante es trabajar con la esperanza matemática, porque esto trabaja probabilidades, y esto es muy importante. Seguramente ustedes han visto reportes del INEGI donde dice que la esperanza de vida de los hombres es tantos años y la esperanza de vida de las mujeres es tantos años. Esto está basado en esta construcción donde yo digo cuál es la probabilidad de llegar a cierta edad multiplicada por la frecuencia de la ocurrencia de este evento. Entonces matemáticamente mi fórmula se expresa así, y lo que yo leo es E, que representa la esperanza, de X, es igual a la sumatoria de las probabilidades de X en el número de veces que pueda ocurrir y una suma consecutiva de estas probabilidades.
Se lee como la esperanza matemática es la suma de x por su probabilidad más la suma de x2 por su probabilidad, y así hasta que tengamos el total de eventos posibles a ocurrir dentro de mi población. Otro ejemplo que les puede ser de mucha utilidad es si hacemos una apuesta con un amigo y le decimos, oye, vamos a hacer algo. Cada vez que lancemos un dado, yo te voy a dar 1 peso si cae 6, si cae el número 6, o tú me vas a pagar 3 pesos por cada vez que caiga otro número. La pregunta es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué tanto puedo ganar o qué tanto puedo perder? Para esto sirve la esperanza matemática. Y entonces tendríamos expresada matemáticamente que la esperanza de esta apuesta estaría representada por la pérdida de 1 peso, por eso ponemos -1, por la probabilidad de que caiga un número distinto al que yo esperaría, que sería 2, 3, 4 o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si ganamos, entonces vamos a tener 3 pesos por cada vez que caiga un número 6, ¿no? De tal manera que al hacer estas operaciones, yo tengo la probabilidad de perder 33 centavos en promedio, por así decirlo. Si me va muy bien y tal vez soy muy hábil con el lanzamiento de dados, probablemente gane más, pero si soy muy malo, entonces probablemente pierda más de esto. Pero en promedio tengo la posibilidad de ganar o de perder, en este caso, 33 centavos. Entonces vean la aplicación que podemos tener de esta información incluso en la vida diaria. Nuevamente les pido que consulten a Deborah y a Richter como fuentes muy confiables para poder entender un poco más o a mayor profundidad los conceptos que estamos viendo en la parte de probabilidad. Bueno, los dejo, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.